Argentina, entre los años 1878 y 1885, atravesaba una situación que la marcó para siempre: la campaña del desierto. Impulsada por el presidente Nicolás Avellaneda y liderada militarmente por Julio Argentino Roca, el objetivo: expandir la frontera sur para civilizar y controlar así el territorio bajo dominio indígena. Como todos sabemos, la campaña del desierto terminó con el sometimiento y el despojo de las comunidades originarias, y las enormes extensiones de tierra fueron distribuidas pasando a manos privadas, consolidando así la soberanía argentina sobre la Patagonia. Cuando entré por primera vez a la Catedral de Bariloche, me imaginé que en sus vitrales me iba a encontrar lo mismo de siempre: un montón de luces y de colores, alegría. Lo que jamás me imaginé fue que esos 52 vitrales que estaban ahí adentro me iban a tirar por la cabeza esta historia. Enrique Thomas, el artista que los realizó, decidió colocar en dos de los vitrales más importantes que están en el templo las imágenes del arcángel San Miguel y del ángel custodio, y en ellos colocar los rostros de los arquitectos que hicieron el edificio: Alejandro Bustillo y su colaborador Miguel Cesari. La verdad que me pareció algo raro, pero simpático, ¿o no? Bustillo divino. Ahora, lo que jamás me imaginé, y lo que me llamó mucho la atención de uno de estos dos vitrales, fue otra cosa. El arcángel San Miguel estaba pisando la cabeza de un diablo, y el rostro de ese diablo era el del presidente Nicolás Avellaneda. Como sabemos, los vitrales nacieron en la Edad Media para enseñar a aquellas personas que eran analfabetas, a principios del siglo X aproximadamente. Era como una especie de Biblia en imágenes para aquellas personas que no sabían ni leer ni escribir. Y desde entonces nos cuentan historias. Y hoy hacen exactamente lo mismo. Con la luz te cuentan algo. Te dejan un mensaje, te hablan en silencio. Y esta vez, en la Catedral de Bariloche, me estaban contando nada más y nada menos que parte de la historia de mi país. Como vemos, los diseños que están en los vitrales no son inocentes, toman una postura, tienen una intención, nos dan un mensaje. Y las historias que están grabadas en el vidrio son apenas una sombra que solo se hacen vivas cuando la luz lo atraviesa, y solo recién ahí nos permite entender, revelar lo que el tiempo intentó ocultar. Y cuando entendés eso, hay una sola pregunta que a mí se me ocurre hacerme: ¿quiénes somos nosotros frente a todas esas historias? Soy María Paula Farina Ruiz, vitralista, especialista en conservación y restauración de vitrales. Y justo cuando me estaba por recibir de odontóloga, hice un viaje con mis padres a Europa y conocí los vitrales de la Catedral Notre Dame de París. Y me flashé. Me flasharon, me enamoré. Pensé que era algo sacado de un cuento mágico. Cuando volví de ese viaje, quería seguir aprendiendo más sobre este arte. Entonces, me anoté en la carrera que se daba en la Catedral de La Plata, mi ciudad. Ahí en ese momento siento que pegué un volantazo en mi vida. A mi familia no le gustó mucho, ¿no? Pero cuando terminé la tecnicatura, me di cuenta que era algo que me apasionaba, que me gustaba mucho. Y que quería seguir formándome en conservación y en restauración, pero la verdad es que
no sabía ni dónde ni cómo, porque no había nada en Argentina, ni tampoco en América. Entonces me llevó años entender y darme cuenta cuál era el lugar al que yo tenía que ir para seguir formándome. Así llegué al Centro Internacional del Vitral, en la ciudad de Chartres, Francia, un lugar tan especial con su catedral y sus vitrales. No era un lugar que estaba preparado para recibir a alguien de tan lejos. Igual ellos creyeron en mi motivación, en mi experiencia de todos esos años en el oficio, en mi formación, y fue ahí donde comencé una nueva etapa en mi vida. La restauración no empieza con la restauración en sí, empieza mucho antes. Y una de las primeras cosas que yo hago es mirar. Miro para poder entender y entiendo para poder restaurar. Porque cada vitral es como un archivo del pasado, una forma de narrar la historia, de fijar una memoria, de dejar un testimonio en donde la luz es el medio y la historia es el mensaje. Cada vez que empiezo un proyecto nuevo, lo primero que hago es investigar sobre ese vitral. Armo como una historia clínica para aprender, para entender, y me hago muchas preguntas. ¿Qué quiso decir el artista? ¿Qué fue lo que se restauró en alguna intervención anterior? ¿Qué se perdió con el deterioro? ¿Qué se perdió para siempre? Y recién ahí, antes de tocar cualquier pieza de vidrio, hago lo más técnico y lo más básico. Documento. Me paro frente al vitral y registro con cuántos paños está formado, cuál era su ubicación en el edificio, lo mido, le saco fotos de un lado, le saco fotos del otro, me fijo cuál es su estado de conservación actual, bueno, malo, regular. Me fijo cuántas piezas están fracturadas, si son múltiples o únicas, y anoto qué piezas son originales o cuáles no, cuáles estuvieron intervenidas o cuáles faltan. Y después, recién después de todo ese trabajo, puedo decidir cuál va a ser el criterio de intervención. Eso sí, antes de saber qué hacer, tengo que saber muy bien qué es lo que no puedo hacer. En la restauración, lo más importante, la prioridad, es conservar lo original. No importa si yo tengo una pieza fracturada en 20 pedazos. Yo tengo las herramientas y los elementos para poder unir cada uno de esos fragmentos con distintas técnicas para que puedan estar ahí, otra vez, en su lugar original, para el que fueron pensados. Y que esas fracturas son como si fuesen cicatrices o fisuras que están restauradas para que sigan contando. Me gusta pensar que es como las manos de una abuelita que tiene cicatrices, que no se nos ocurriría tratar de estirarle la piel. Entendemos que cada una de esas cicatrices nos están contando lo que vivió, lo que pasó, su propia historia. Lo original está siempre por sobre la estética. No nos importa lo lindo. Y después de todos estos procesos, la restauración no solo nos permite rescatar la obra del artista, sino la esencia de toda una época y la forma en que ese vitral fue construido. En el año 2016, con mi equipo de trabajo, nos tocó restaurar los 5 vitrales que se encuentran en el techo del Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.
Cada uno de ellos tiene distintas imágenes y atribuciones o atributos que representan el comercio, las artes, la justicia, la ciencia y la agricultura. Y juntos ilustran el programa político de la denominada Generación de 1880, que basaba sus ideales en el progreso, la modernidad y la unificación del territorio nacional. Investigando, previo a la restauración, dimos con una fotografía de archivo de finales de 1916. Gracias a esta fotografía, nosotros nos pudimos dar cuenta de algo chiquito, pero que era enorme. En el vitral del comercio, en el centro, en la imagen principal, había un palo que estaba rodeado por unas sogas que terminaban en la parte superior en una especie de hoja de palma. Y después de mucho mirar y mucho analizar y de comparar, pudimos darnos cuenta qué es lo que había pasado. En alguna restauración anterior, habían modificado la imagen del caduceo. El caduceo, en la mitología griega, es el bastón de Hermes, que está caracterizado por una vara de olivo con alas que tiene dos serpientes que se entrelazan y terminan en la parte superior frente a frente. Claramente acá no estaba. Dentro del marco de los criterios de intervención, decidí rehacer estas piezas tal y como se veían hacía 100 años atrás, basada en la imagen que me servía como guía. No era una cuestión de estética. Era la necesidad de devolverle a esa obra de arte su significado original, su simbolismo. Porque la restauración a veces es eso, es rescatar una esencia, una imagen que se perdió en algún momento de la historia. Es devolverle la forma de cómo estaba pensado para leerse originariamente. En el año 2018, dentro de los criterios de intervención para la restauración del edificio del Molino, tuvimos que establecerlos, todos esos criterios. Y entre todos los casos, nos encontramos con esta escena. En uno de los vitrales que se encuentra en la confitería, había un vitral con una mujer de estilo Art Deco. Y una de sus piezas estaba rota en varias partes, pero había una parte que estaba ausente. Quiere decir que no estaba, no existía, se había perdido. Entonces, hicimos una investigación. Pero por más que investigamos y documentamos y buscamos cualquier indicio, no encontramos nada. Nada que nos pueda dar una pauta de cómo era el diseño que tenía esa imagen faltante. Y como yo no tenía una documentación o una imagen en cuál apoyarme, en cuál basar mi restauración, yo no podía inventar. Entonces, decidí hacer una incrustación, que significa colocar el pedacito de pieza de vidrio que faltaba. Pero lo hice con tonos neutros, dentro de la misma paleta de colores que tenía el vitral. Y le realicé una técnica que se llama destrategio, que son muchas rayitas largas y finitas, unas al lado de la otra, para que desde lejos, cuando viera el vitral, la intervención no compitiera con el vitral original, para que no le saque protagonismo, pero que al acercarme yo pudiera darme cuenta que ese vitral le había pasado algo a lo largo de su historia,
esa intervención me estaba contando, era una cicatriz. Yo siempre cuento que en las visitas guiadas me gustaba poner a prueba a las personas y pararlas para ver si encontraban la restauración antes de contarle. Y cuando se las marcaba y les contaba toda la historia, me gustaba ver cómo se sorprendían porque nunca lo podían encontrar por sobre la imagen. Muchas veces me preguntan cuál es mi firma, cuál es mi marca, dónde la dejo después de tantos meses de trabajo. Y siempre respondo lo mismo. Mi firma es invisible. Si cuando yo termino una obra ustedes no pueden ver en dónde yo estuve, entonces lo logré. Porque mi misión no es protagonizar la historia, es rescatarla. Y entiendo que para poder lograrlo, cada intervención técnica es ante todo una decisión ética. Y para que todo esto suceda, yo tengo que despojarme de mí misma. Tengo que soltar mi forma de pensar, mi propia mirada, para poder aprender a pensar con las manos de otro. Es un diálogo en silencio con alguien que vivió hace más de un siglo. Es un pacto entre colegas en donde yo le presto mis manos para que él pueda seguir hablando. La conservación, en el fondo, es sostener una memoria frágil para que atraviese el tiempo, pero no por la fuerza de sus materiales, sino por la delicadeza de nuestro cuidado. Y al final del día, cada pieza rota que vuelve a su lugar original es un puente que se reconstruye. Es la permanencia de un relato que se niega a desaparecer. Y mi rol es devolverle al futuro la posibilidad de encontrarse con su presente de una forma íntegra. Restauro para que la historia se pueda seguir contando tal y como fue escrita, para que las generaciones futuras tengan la misma posibilidad que yo tuve, que es la de conocer la historia parte de la historia de nuestro país a través de los vitrales. Muchas gracias.